vamos a iniciar, estamos sobre las 7 fiestas de Israel. ¿Verdad? Hoy vamos a terminar con la segunda. Empezamos con la Pascua. Y hoy vamos a terminar la Pascua y vamos a continuar con la segunda fiesta que viene siendo los panes. Panes sin levadura. ¿Sí? Vamos a ver que entonces recuerden que la Pascua, la semana pasada tratamos de sacar algunas similitudes de cómo la Pascua se asemeja con Jesús, ¿verdad? O cómo Jesús representa la Pascua en el Nuevo Testamento. Vimos que, ¿qué ocurre el día 10 de Nisan? ¿Qué ocurre el día 10? Es cuando apartan el corderito, ¿verdad? Entonces el cordero lo apartan. Y eso es cuando lo tienen en su casa. Y el día 14, ¿qué ocurre? Es cuando lo sacrifican. Lo sacrifican. Vimos algunos ejemplos de cómo la Pascua se asimila con Jesús. Recuerda que hablamos de esos 4 días. Aquí son 4 días, que es el tiempo que Jesús también él entró fue la entrada triunfal a Jerusalén, ¿recuerdan? Vamos a poner, no entró precisamente el 10, ¿ok? No entró precisamente el 10, pero serían, a lo mejor sí, pero serían 4 días desde su entrada triunfal a Jerusalén y recuerda que en ese tiempo, los 4 días es cuando se inspeccionaba el corderito y todo eso, ¿verdad? Que estuviera bien. Y fue lo mismo que hicieron con Jesús. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, básicamente la gente lo inspeccionó, ¿verdad? No, en el sentido de quién es, quién es ese hombre que venía, que le llamaban el Mesías. Y 4 días después, ¿qué pasó con Jesús? Pues también lo crucificaron. Estaba yendo una predicación precisamente de Jesucristo cuando llegó, donde estaban todos los enfermos, que creo que Nehemías hizo los 7 o 6 portales, y Cristo entró por el portal donde entraban los borreguitos para ser sacrificados, porque él iba a entrar también camino a... Sí, porque se recuerda decir, Otra coincidencia. había 7 puertas y cada puerta tenía su significado, su entrada. No recuerdo el nombre, pero sí. Sí, que él entró al lugar donde precisamente los más necesitados estaban, entonces entró por esa puerta, donde entraban los borreguitos, porque él pronto iba a ser crucificado también por él. Bueno, entonces vimos que Jesús fue entregado por Pilato a las 6 de la mañana, ¿verdad? ¿Recuerdan que no vimos eso? Que estuvo en juicio toda la noche. A las 6 de la mañana Pilato lo entregó al pueblo. Aquí está su rey. Y luego a la hora tercera lo crucificaron, que viene siendo a las 9 de la mañana lo crucificaron. Y a la hora sexta fue cuando murió, que fue a las 3 de la tarde. Aquí fue cuando murió. Y cuando murió, recuerda que hablamos sobre, dice Lucas 23:45, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces Jesús estuvo 6 horas en la cruz, de 9 a 3 de la tarde, y murió a las 3 p.m. Y recuerda que precisamente a las 3 de la tarde, ¿qué es lo que ocurría en el templo? Es cuando la gente, es cuando los sacerdotes empezaban el sacrificio. Cuando ellos empezaban el sacrificio, a esa hora es cuando, o sea que podríamos decir que en cuanto estaban degollando a la hilera de borreguitos que tenían, fue cuando él murió. Hebreos 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación,
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Quiere decir que ya a esta hora ya Jesús en la muerte pues se rompió el velo, representando de que ya no Jesús fue el Cordero Pascual, ya no hubo necesidad de más sacrificios. Ahora, en Éxodo 12 dice, hablando de las instrucciones que Dios le dio a Moisés de la Pascua, dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta mañana, hablando del corderito, que no podían dejar nada, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en fuego. Entonces, al igual, ¿verdad? Cuando se hacía la Pascua del cordero, dice que no podía quedar nada, todo se tenía que consumir, no podía quedar ahí guardado para el siguiente día, ¿verdad? O para el lonche del lunes o el martes, todo se tenía que consumir. Y lo mismo ocurrió con Jesús. Mira, Jesús no se podía quedar en la cruz hasta el día siguiente. Cuando él murió no se podía quedar en la cruz. Dice Juan 19:38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de óleos como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no habían sido puesto ninguno. Allí pues, dice, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, Juan 19:42, dice, allí pues por causa de la preparación de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces, Jesús pues no se pudo quedar en la cruz por la Pascua, el corderito no se podía quedar. Igual dice Éxodo 12:10, ¿verdad? Que no se podía quedar nada de él hasta el día siguiente. Ahora Jesús viene siendo nuestra Pascua. Amén. Para nosotros, como cristianos, como hijos de Dios. Dice Juan 1:29, he ahí el Cordero de Dios. Recuerda la presentación que hizo Juan el Bautista de Jesús. He ahí el Cordero de Dios, refiriéndose precisamente a este Cordero Pascual. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice la palabra. 1 Corintios 5:7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, ahorita vamos a hablar sobre esto en esta parte, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es lo que dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 5:7. Dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, veamos pues que la sangre del cordero fue la que liberó al pueblo de los egipcios. Hablando de la puerta. La sangre del cordero. ¿Ok? ¿Lo liberó de la sangre de los egipcios o del ángel de la muerte? A ver, dije, la sangre del cordero liberó al pueblo liberó al pueblo de Dios. El ángel de la muerte. No, o sea que lo liberó en el sentido de que fue la última plaga que hizo ya que el faraón nos entregara. Y en la actualidad la sangre de Cristo nos libera a nosotros ¿de quién? Del ataque del del pecado, del ataque del enemigo. ¿Okay? Entonces, en la actualidad cuando se celebra la Pascua en las casas, no sé si ustedes han visto o han visto en un documental, se hacen 4 preguntas. O sea, se reúne la familia, está la familia reunida, y es una costumbre que tienen ellos de que los hijos o el menor hace preguntas al papá. Recuerda que Dios había dicho, y le recordaréis a tus hijos que por qué Jehová hizo esto y aquello. Entonces es básicamente las preguntas que le hacen. La primera pregunta que hacen, y eso todos lo practican, ¿ok? Preguntan,
¿Y por qué solo nos alimentamos de matzah? O sea, ¿por qué solo nos alimentamos de panes sin levadura? Imagínense, es un ritual que hay. El papá ya conoce las preguntas que van a hacer, lo hacen cada año, pero son preguntas que se hacen. Entonces, una pregunta es, ¿por qué solo nos alimentamos de matzah? O sea, ¿por qué hoy comemos solamente con panes sin levadura? Y la respuesta es porque nos recuerda de la salida de Egipto. ¿Okay? Dice, el más joven en las otras noches, en las otras noches comemos verduras y hierbas de todo tipo. ¿Por qué esta noche comemos solo hierbas amargas? La respuesta que da el papá es para recordarnos de lo amargo que era vivir en Egipto. O sea, todo lo que tienen ahí simboliza algo que ocurrió ¿verdad? Los panes en levadura, la rapidez con la que ellos tuvieron que alistarse para salir. Tienen hierbas amargas y dulces, recordando el tiempo que estuvieron de esclavitud en Egipto. Dice, además, en todas las otras noches, dice, no mojamos el pan ni una sola vez. ¿Por qué en esta noche lo mojamos 2 veces? ¿Por qué mojan el pan 2 veces? Otra pregunta que hacen ellos. Y dice la respuesta, el agua salada, lo mojan en agua salada para recordar las lágrimas de nuestra esclavitud. Es lo que representa para ellos. Y lo mojan en agua dulce para recordarnos que nuestros antepasados fueron capaces de soportar la amargura de la esclavitud. O sea, algo agridulce, ¿verdad? Es lo que representa que ellos mojan el pan. Recuerda cuando Jesús comió con los discípulos y dijo, el que moje meta el pan en la copa. ¿verdad? Y otra pregunta es, ¿por qué esta noche comemos recostados e inclinados? ¿Por qué esa noche ya comían acostados? O sea, en aquel tiempo no había mesas, recuerden que comían sentados en el piso. Y dice, ¿por qué esta noche comemos recostados e inclinados? La respuesta es, porque somos hombres libres y ya no somos esclavos. O sea, ya tenían la libertad, ¿verdad?, de comer ya normal. Entonces, durante la cena de la Pascua, hay 4 copas en la mesa también. ¿Okay? Una copa recuerda cuando Dios dijo, voy a liberarte de la esclavitud de Egipto. Es lo que recuerda una copa. No sé cómo, pero es lo que acostumbran. ¿Okay? La otra es la copa del juicio, cuando Dios dijo, por mi brazo poderoso te haré justicia. La otra copa es la copa de la redención, cuando Dios prometió, te daré una tierra que emana leche y miel. Y la otra copa es la copa de la alabanza, dice, donde alabamos a Dios diciendo, yo te haré de mi propiedad personal. O sea, son 4 copas que tienen ellos ahí. Cuando Jesús estuvo en el aposento alto, también habla de la copa y alzó la copa. Bueno, había 4 copas y una de esas copas es la que él alzó para cuando estuvo con ellos ahí en el aposento. Entonces, la Pascua en sí marcó el fin de la esclavitud del pueblo de Egipto y el principio de una nueva era para el pueblo de Dios. Entonces, la Pascua siempre fue una fiesta de gozo para los hijos de Israel. Dice que cuando se terminaba la Pascua, en el último día de la Pascua, los varones, todos los varones mayores de 13 años se subían al techo de la azotea desde su casa y se empezaban a cantar, pero en dirección al templo. O sea, si el templo quedaba de aquel lado, todos se ponían para allá y levantaban las manos y entonaban un canto. Entonaban el canto que el pueblo de Israel cantó cuando salió de Egipto. ¿Okay? Es el canto que ellos cantaban ahí, recordando. Abra su Biblia en Éxodo capítulo 15. En Éxodo capítulo 15
dice, está el cántico de Moisés y de María. Entonces, este canto ellos lo hicieron ya cuando cruzaron, ya cuando estaban del otro lado del Mar Rojo. Es un canto de libertad. Bueno, ese canto es el canto que los varones cantan aún en la actualidad, ¿verdad? El día final de la Pascua, ya cuando se termina todo. Y el cántico va algo así, mire, el primero versículo. Dice, ¿cuál era? Dice, versículo, donde dice, cantaré yo a Jehová. ¿Lo ven? Es el primero, pero donde dice, cantaré yo a Jehová. Ok, vamos a cantarlo desde ahí, ok, ahí me siguen, a ver si me acuerdo. Dice, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete, y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Jehová, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Y así cantaban todos ellos. Hasta que escuché, ya le encontré la tonada, ¿verdad? Porque uno los lee, es un canto, pero uno lo lee y dice, pues, ¿cómo cantaré yo? O sea, como que uno no le agarra, ¿verdad? Pero ahí lleva un tono. Imagino que cuando lo cantan en el hebreo original, se ha de oír más bonito, ¿verdad? Es un canto de júbilo. Cuando más, ya con ellos sí les rima, quizás a nosotros no mucho. Pero es el canto que al final todos los varones cantan en el techo de su casa. Solo los varones, las mujeres no participan en este canto, ¿ok? Todos los varones. Primera de Pedro 1:1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados ¿con qué? Primera de Pedro 1:2, fíjese que lo que dice, acá rociaron todo con la sangre del Cordero, con la sangre de Jesucristo. Dice, elegidos según la presencia de Dios, está hablando de nosotros, del pueblo de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, miren cómo entonces cómo Jesucristo encaja en todo lo que se hacía en la Pascua. Jesucristo encaja de una manera perfecta en todos los aspectos. Entonces, la Pascua se celebra el 14 del mes, aquí es donde empieza. Aquí empieza la preparación y aquí es cuando ya se lleva a cabo la comida, ¿ok? Aquí tenemos un cordero. Un cordero cambia por un hombre, Jesús. Es un cordero por familia, un cordero por toda la nación y un cordero por el mundo entero. Juan 1:29. Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el Cordero fue por un hombre, fue por una familia, fue por una nación y fue por el mundo entero, ¿verdad? Entonces la sangre del Cordero, de nuevo, salvó a los israelitas. Y la sangre de Jesucristo es la que nos salva a nosotros. En sí, a grandes rasgos, completando con lo que vimos la semana pasada, eso es lo de la Pascua. Entonces, ¿la Pascua qué representa? La salida del pueblo de Israel. La salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? El último día que ellos estuvieron en Egipto. ¿Qué quiere decir Pascua? Pasar sobre, ¿verdad? Pasar sobre. Recuerda que el ángel de la muerte pasaba sobre las casas que tenían la sangre del cordero. El pasaba sobre. Entonces la Pascua es pasar sobre. Entonces no voy a adentrarme mucho, pero quizás ustedes puedan analizar un poquito más. Entonces la Pascua que celebramos nosotros, el domingo de Pascua, nosotros celebramos ¿qué?
la resurrección, ¿verdad? En realidad no es la Pascua que ellos celebran, ¿verdad? Esta Pascua está más americanizada, más modernizada, la que nosotros celebramos en la actualidad, más modernizada. No tiene nada de malo, estamos celebrando la resurrección de Jesús. Es como decir, celebramos el nacimiento de Jesús. Sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre, pero es el día que se celebra, ¿verdad? Bien pudiera haber sido el 15 de marzo o el 19 de junio, ¿verdad? Pero la iglesia tradicional, que se hizo tradicional en la católica, ellos sí celebran así, ¿no? ¿Cómo? Porque empiezan, por eso le llaman la Semana Santa, porque empiezan desde parece que el martes. Empiezan el domingo con el domingo de Ramos. Y luego... Pero ya después empiezan, al menos para allá, para Guerrero, para mi pueblo, empezaban a salir los soldados, ¿verdad? Creo que eran los martes, o el lunes o el martes, empezaban los soldados que según andaban buscando a Jesucristo. Ajá. Y después el jueves era ya cuando lo encontraban, y el viernes lo mataban, Ajá. y el sábado se velaban. Es la semana... Se le dice allá La Semana Santa. Ajá. Pues, Y aquí se celebra más la resurrección, no se celebra como la muerte de Jesús No. y todo eso, ¿no? Pero sí coincide, pastor. ¿vale? La Semana Santa sí coincide con la celebración del pueblo judío. Sí. Bueno, la Semana Santa sí, porque el 10, el 4 y el 14, los 4 días de la semana, el Viernes Santo que le llaman, Sí. Ujú. que es el domingo cuando entró, el primer día de la semana cuando entró. O sea, los días sí coinciden. Nomás yo estoy hablando yo me refiero nomás al puro domingo, que celebramos aquí el día de la resurrección, y le llamamos Pascua, pero en realidad la Pascua, a lo que ellos la celebran, no es lo mismo. No estoy diciendo que celebramos algo indebido o algo que no deberíamos hacer. No, estamos celebrando la resurrección de Jesús, ¿verdad? Y ese es algo Lo que pasa es grandioso que para también hay nosotros. que ver una cosa, que muchos de los judíos ortodoxos y eso celebran la Pascua, pero ellos la celebran como tal la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Nosotros tenemos el conocimiento porque nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Entonces nosotros la Pascua que celebramos es la Pascua de la resurrección de Jesús. Ellos celebran la Pascua instituida por Dios entre el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Pero nosotros como cristianos, como que ya conocemos, celebramos la Pascua, ¿pero por qué? Porque Jesucristo resucitó, nos redimió, es el Cordero inmolado, perfecto. Sí. Ellos no lo celebran como tal, porque No. ellos aún están esperando mucho la venida de Jesucristo. Por eso recuerda, estamos viendo las 7 fiestas judíos a Ujú. como ellos lo celebran, a lo que ellos hacen, ¿verdad? Y cómo cada fiesta se relaciona con Jesús. Con Jesucristo. Entonces, cuando está la fiesta de la Pascua, inmediatamente tenemos la fiesta de los panes sin levadura. Ahora mire, vamos a empezar con esta. La segunda fiesta del Señor es la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta se celebra juntamente con la Pascua, ¿ok? Juntamente. Así que la fiesta de los panes sin levadura pareciera ser como que es una sola con la Pascua, ¿verdad? Como que es la misma. Al punto que los nombres de ambas son usados como sinónimos. O sea, uno puede decir voy a celebrar la Pascua y otro dice voy a celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Por ejemplo, Lucas 22.1, ¿qué dice? Lucas 22.1, ¿quién lo lee? A ver. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Entonces ahí vemos que Lucas la llama, ¿verdad? Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura y se llama Pascua, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la ponen así tan...? Porque es que van de la mano, pastor. Ajá. Son dos fiestas que van de la mano. Vamos a ver. Entonces, la fiesta de los panes sin levadura, esta es la fiesta de los panes, ¿cuánto tiempo dura? 7 días. 7 días. 7 días.
O sea que empieza del 15 hasta el 21. Entonces la Pascua termina aquí. Recuerda que estamos hablando del termina el 14 y el 15 empieza los panes de levadura. Pero como los días son de la noche a la mañana, entonces abarcan los dos. ¿Okay? Entonces, la Pascua se celebra el día 14. Ya lo leímos, más se lo voy a repetir. Levíticos 23:5. En el mes primero, o sea, el mes de Nisan, a los 14 del mes es Pascua, se celebra la Pascua. Entonces, la primera noche de Pascua se celebró en Egipto. La noche que los israelitas pusieron la sangre del cordero en las puertas. Luego, cuando ellos pusieron la sangre del cordero, Dios les dijo, en esa misma noche, les dice que se queden dentro de las casas y comieran, pero que comieran con panes sin levadura. Entonces, en la noche o en la tardecita, póngale usted, empiezan a poner la sangre, y ese mismo día las instrucciones fueron, quédense dentro de su casa y van a tener la cena. La única diferencia es de que ahora su pan va a ser sin levadura. Mire, vamos a leer Éxodo 12:7. Éxodo 12:7, ¿qué dice? Dice, 12:7. y tomaron la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y la 8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Entonces, en la mesa solo había 3 cosas: el cordero asado, los panes sin levadura y las hierbas amargas. Es todo lo que había en la mesa para comer en ese instante, ¿ok? Bueno, aunque la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, ya vimos que se celebran juntas, casi, o sea, una y luego la otra. Bíblicamente son 2 eventos diferentes, cada una representa un evento diferente. Recordamos, la Pascua es cuando se puso la sangre del cordero en la puerta y Dios pasó, ¿verdad? El Passover. Okay. La fiesta de los panes sin levadura es una fiesta conmemorativa. Esta se hacía ¿para qué? Para no olvidar cuando Dios sacó al pueblo de Egipto. ¿Recuerda las preguntas que hacen? ¿Por qué ahora hacemos esto? Para que recordar. Entonces, aquí celebran cuando pusieron la sangre en los dinteles, y aquí celebran, aquí es una fiesta conmemorativa, para no olvidar cómo Dios sacó al pueblo de Egipto. Esta es. Entonces, fíjense lo que dice Éxodo 12:17. Ya lo tienen abierto en Éxodo. Ahora váyanse al versículo 17, 12:17. ¿Qué dice? Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras celebraciones por costumbre perpetua. Perfecto, ¿ok? Es por eso que ahora, después de miles de años, aún en la actualidad, se hacen las preguntas. Ellos lo siguen haciendo. Los niños, los padres están enseñando a sus hijos cómo lo hacen. Entonces, ¿qué se tenía que hacer para celebrar los panes, de la fiesta de los panes sin levadura? Bueno, mire, se tenía que sacar toda la levadura que había en la casa, toda, ¿ok? Se tenía que buscar y remover toda la levadura antes de celebrar la fiesta de los panes sin levadura. O sea que la casa no podía haber ni una pizca de levadura. Inclusive hacían un tipo de fiesta entre la familia, ¿verdad? Mandaban a los niños, no sé si es una costumbre que viene o actual, pero los niños empiezan a buscar migajas de levadura, y la hacen como juego y la sacan de la casa, todo. No puede haber nada de levadura. Fíjate lo que dice Éxodo 12:15. Ya leyeron el 17, ahora lean el 15. ¿Qué dice? 7 días comerás panes sin levadura, y
así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El 18 dice, en el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. O sea que cuando terminaba la Pascua, y la Pascua termina comiéndose el corderito, ese mismo día, recuerda que los días empiezan como a la mitad de cada día, ese mismo día van a comer el pan sin levadura. ¿Sí me van siguiendo? ¿Vamos bien? Okay. 19, Éxodo 12, 19. Por 7 días no se hallará levadura en sus casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. 20. Ninguna cosa leudada comeréis en todas sus habitaciones, comerán panes sin levadura. Entonces, aunque la fiesta es panes sin levadura, la levadura no solamente no tenía que estar en el pan, sino que tampoco tenía que estar en la casa, ¿ok? No tenía que haber nada de levadura en ningún lugar. ¿Por qué era importante sacar la levadura? ¿Por qué? ¿Qué tanto? ¿Qué? Es que la levadura es una simbología del pecado, pastor. Okay. Que contamina. La harina mezclada con la levadura es como que se corrompe, como que la intoxica. Entonces, ¿Saben? Ustedes han usado levadura, ¿verdad? Hermano, ¿los hizo con levadura o sin levadura? No, ese es con royal, pero no levadura. es un tipo de levadura. Este tipo de levadura. Mira. El que se ve claro va a ser yo. Pero bueno, ahora hay levadura royal, hay otro tipo de levadura que le echan. Pero en aquel tiempo, ¿cómo preparaban la levadura? ¿Cómo lo hacían ellos para tener levadura? No iban a la tienda, no iban a la 7-Eleven a comprar. O a la Sino que la masa la ponían, ellos ponían como que en agua y eso se contaminaba y Que no venía de la- se creía de la como vaca. un hongo. ¿No era un hongo? De la que- ¿La fermentaban? Se fermentaba. Entonces, lo que ellos hacían es, por ejemplo, hoy hacen la masa La levadura Y la del- y agarraban, del estómago. no sé si no sé si eso es lo que hacían en el método, pero dice que hacen la masa y sacaban un pedazo de aquí, un trozo, y ese trozo lo apartaban y ya esa masa la hacían. Al día siguiente hacían masa nueva Le ponían un poquito de tierra. y agarraban y se lo echaban porque estaba leudado, ya había pasado, Ya había fermentado. ya fermentado, entonces lo Preparaban contaminaban la la nueva masa. masa. ¿Ok? Entonces, para hacer eso se requería tiempo. Recuerda que ellos no tenían tiempo en ese instante, porque la llamada para salir iba a ser rápido. Es porque dice que tenía que comerlo apresuradamente, porque tenía que salir rápido, Ajá. tenía vestido con el bastón en la mano y todo, y Ajá. tenía que comerlo apresuradamente. Entonces no había tiempo de que la masa se leudara y todo eso, ¿verdad? O de prepararla. Van a comer panes sin levadura. Bueno, ¿por qué era importante eliminar la levadura? Ya la hermana comentó algo. Dice, cuando leemos la palabra levadura en el Antiguo Testamento, el 99.9% se refiere a ¿qué? Al Antiguo Testamento. El 99.999. Cuando usted encuentra la palabra levadura, siempre se va a referir a levadura. ¿Okay? Siempre va a decir panes sin levadura, tortas sin levadura, esto sin levadura, pero se refiere a levadura de masa en el Antiguo Testamento. Ya cuando pasamos al Nuevo Testamento, la levadura toma otro significado. También el gran porcentaje de las veces cuando usted encuentra la palabra levadura en el Nuevo Testamento se va a referir a masa o masa leudada. Pero hay ocasiones en que no. ¿Okay? Entonces, en el Nuevo Testamento tiene también la aplicación de la levadura como tal y aparte también una simbología al pecado, como decía, ¿verdad? Representa algo malo, excepto de una ocasión. Vamos a ver. Entonces, Mateo 16:6. Mateo 16:6 dice, lo voy a leer. Está hablando Jesús, dice, Jesús les dijo, miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué le está queriendo decir, dar a entender Jesús ahí?
Está hablando a los discípulos. Y ellos pensaban dentro de sí, los discípulos, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Ellos pensaban en ese tipo de levadura. Versículo 8, Mateo 16, 8. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué piensan dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tienen pan? ¿No entienden aún, ni se acuerdan de los 5 panes entre los 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogieron? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000? ¿Y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, ya después que Jesús les da la explicación, versículo 12 dice, entonces entendieron los discípulos que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Entonces, levadura podríamos aplicarla, de acuerdo a este pasaje, a la falsa doctrina o a la doctrina errónea, ¿verdad? De los fariseos, de los saduceos, o de las sectas que había en esos falsos maestros. Entonces, levadura sería pues la falsa doctrina. Y aún en la actualidad tenemos mucha levadura, ¿verdad? Demasiado. Entonces, en ese caso es levadura, falsa doctrina. Marcos 8:15 dice, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Bueno, ya vimos que la levadura de los fariseos habla sobre la falsa doctrina. Entonces dije, cuando estaba haciendo ese, ¿pero por qué Herodes? Porque dice de la levadura de Herodes. ¿Qué creen ustedes que se refiere con eso? El poder. ¿Mande? El poder. O el mal uso del poder, ¿verdad? Cuando voy a investigar por qué dijo Marcos, guardados de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Entonces, eso lo dijo el Marcos 8. Si yo quiero saber por qué dijo eso, ¿a dónde me tengo que ir? ¿A dónde me iría yo? Si usted buscara, el Marcos capítulo 8 dice, cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Y ustedes quieren saber por qué lo dijo, ¿a dónde se irían? ¿Dónde buscarían, o dónde empezarían buscando la respuesta? Bueno, lo que yo hice, me fui a Marcos capítulo 7, porque fue en el 8. Me fui, si está diciendo aquí, cuídense, quiere decir que hay algo atrás, dentro del mismo libro. No voy a brincar otro evangelio, dentro del mismo libro, voy a ir para atrás a ver dónde habla de Herodes, ¿verdad? Y no es en el 7, creo que es en el 6. Y habla de, sería lo más lógico, ¿no? Porque si ya lo mencionó acá, y acá está diciendo cuídense, entonces voy a ir a buscar de qué me tengo que cuidar. Porque recuerden que ellos cuando dicen algo están refiriéndose a lo que ellos están escribiendo. Entonces, para buscar la respuesta no puedo ir a Juan, porque es un libro escrito totalmente en diferentes fechas, diferentes destinatarios. Entonces tengo que buscarlo dentro del mismo libro. Es algo que usted puede hacer cuando tengo una pregunta, ¿y por qué dijo esto aquí? Puede buscarlo dentro del mismo libro para atrás, ¿verdad? O también cuando dice por lo tanto, entonces vamos atrás. Por lo tanto, ¿qué es lo que dijo atrás? ¿Verdad? Él básicamente no encontré mucho de por qué dijo la levadura de Herodes. Básicamente habla sobre cuando Herodes, ya sabe que él tenía un amorío con su cuñada, ¿verdad? Y Juan el Bautista le había dicho, estás mal, tienes que arrepentirte. Entonces, yo siempre pensé que Herodes era una persona que, bueno, como que mala. Pero en realidad la mala fue la esposa de Herodías, se llamaba Herodías. La amante porque ella fue ella fue la que planeó. No pidió. No, ya no fue. La hija de Herodías, fue la que pidió la cabeza. Pero parece como que la mamá la aconsejó primero. Sí, la mamá la aconsejó, pero ella fue la que... Porque le dijo que deseaba. Entonces, inclusive dice que Herodes
ponía atención cuando Juan el Bautista le hablaba, Sí. Herodes ponía atención y se quedaba meditando en las palabras. Entonces probablemente Herodes pensaba, sí, a ver, de verdad estoy siendo mal, ¿verdad? Y la mujer dice, antes de que este me lo cambien, voy a mandar matar a él. Pero en realidad no sé, si me preguntan a qué se refiere con la levadura de Herodes. Bueno, aquí Pero es dice que que era también Herodes era no la fue su papá. hipocresía de Herodes. Pero no se acuerda que también ellos persiguieron para matar a Jesucristo. Porque es que no iba cuando Jesús Bueno, está un nació. Herodes cuando nació Jesús. Eso, la Pero no- genealogía de Pero ajá, Herodes. no era, a lo mejor se refería a otro Algo Herodes, de eso. ¿verdad? Pero bueno, entonces habla sobre la levadura de Herodes, que de seguro es algo negativo, ¿verdad? Porque Herodes podía haber dicho no, o sea, no voy a hacer mal, y él prefirió complacer, prefirió complacer a la hija y a la mamá y a las personas que estaban en la fiesta que hacer lo bueno, ¿verdad? Y como Quizás- complació también al pueblo. sí, porque Al pueblo, porque ya- ellos ya- pedían, ya le había prometido. pedían justicia y que a quién entregaban y entregaron al otro y mataron a Jesucristo. Entonces podría ser la levadura de Herodes sería Dice que la hipocresía de Herodes era, bueno, el comentario, mundanalidad, o sea que él se prefería por de parte del mundo, no lo que fuera correcto. se dejaba más influenciar por las Complacía cosas. más por, ajá. Se complacía con la Sí. maldad. Sí. Entonces tenemos a Lucas 12:1, igual Jesús dijo a los discípulos lo mismo, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces aquí mismo está diciendo Jesús, levadura también es hipocresía. No es que levadura sea una sola cosa, ¿ok? Levadura representa muchas cosas malas. Ya vimos hipocresía, representa las falsas doctrinas, representa querer agradar al hombre y no a Dios. O sea lo malo, lo que va en contra de Dios. Gálatas 5:8, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, son los pasajes que leí, son algunos de los pocos pasajes que hablan de levadura que no se refiere a levadura de masa. 1 Corintios 5:6 dice, no es bueno jactarse, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense pues. Ahora fíjense lo que dice Pablo aquí. ¿Recuerdan lo que tenían que hacer aquí? Limpiar la casa de toda la levadura mala. Y escuchen lo que dice Pablo, dice, límpiense pues, ya le está hablando a la gente, límpiense de la vieja levadura para que sean nueva masa. Sin levadura, nueva masa sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura de sinceridad y verdad. Entonces, aquí Dios les había ordenado que quitaran toda levadura. La llevamos al Nuevo Testamento y Pablo nos pide lo mismo, que nos quitemos la vieja levadura. Básicamente se refiere a dejar las cosas del mundo, a lo malo. Las cosas ¿verdad? viejas pasaron. Todo lo que contamina. Todo lo que contamina. El pecado, perdón. A ellos les había dado 7 días. El número 7, los que siguen la simbología dicen que el número 7 es ¿qué? Infinito. Perfección. Perfección. Entonces dice, busquen la perfección. Nosotros también acá, buscar la santidad, la perfección, ¿verdad? Que es para, Ahí está diciendo malicia. ¿vale? Ahí está diciendo de malicia. De malicia So, se puede referir a Herodes. también. Sí, o sea, todo lo que es negativo. Pero vamos a leer qué dice Mateo 13:33. Mateo 13:33. Otra parábola, ¿la parábola? Sí. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces, aquí Mateo, Jesús está comparando el reino de Dios. Dice como la levadura.
Es semejante a la levadura que tomó una mujer. No puede ser el reino de Dios semejante, pero no puede ser que lo esté comparando con algo malo, ¿verdad? No sería algo. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué significa eso? Bueno, la razón podría ser, que yo más me entendería, es que no tanto se refiere a la levadura, sino a la acción que hace la levadura de leudar, ¿verdad? Entonces lo mismo, o sea, no es tanto a la levadura, sino a la acción de la levadura. Por ejemplo, dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Me imagino que es algo semejante al reino de Dios, es semejante a algo que va, así como la levadura va contaminando, pero el reino de Dios va santificando, influenciando para el bien. Es algo que... Hasta que todo fue, o sea, como dijera, como hasta que todo sea consumado, hasta que todo sea cumplido. Podría ser. Como es el proceso del producto, el proceso lo que hizo la levadura. No lo que es la levadura, sino el proceso. Lo que hizo, sí, la función, lo que hace la levadura. Aplicado al reino de Dios, como poco a poco va creciendo, ¿verdad? Va expandiéndose. Entonces, Jesús es nuestro ¿qué? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Sí. El pan sin levadura. ¿Por qué Jesús dijo, yo soy el pan y representa el pan sin levadura? Porque Jesús no tiene pecado, no tiene malicia, no hay nada. Entonces, Jesús es nuestro pan. Nosotros ya no es necesario comer pan sin levadura, porque ya tenemos a Jesús. ¿Y Jesús nació en dónde? Belén. ¿Y Belén qué quiere decir? ¿Qué significa Belén? Casa de pan. Casa de pan. O sea, Jesús, que es el pan, nació en la casa de, o sea, así se llama la ciudad, casa de pan. Belén, es lo que quiere decir. Casa de pan. Entonces Jesús viene siendo nuestro pan sin levadura para nosotros, ¿verdad? Sin pecado, sin mancha, como el Cordero. Entonces es la manera en que Jesús encaja en esta fiesta para nosotros en la actualidad. Entonces recuerde que hay 3 elementos: el Cordero, las hierbas amargas y el pan sin levadura. Es lo que hay cuando se celebra la Pascua, cuando se celebra esto, que se celebra junto. ¿Okay? ¿Qué se hacía en esta fiesta? A ver si alcanzamos a ver más para... La fiesta duraba 7 días. Vamos a poner que la fiesta empezaba aquí y terminaba acá. Ahora, vamos a leer Levíticos 23:7. Levíticos 23:7 dice, ¿usted lo tiene? Dice, el primer día tendréis santa convocación. ¿Y luego qué dice? Ok, entonces el día 15 era un día de descanso. Vamos a poner una de descanso, ¿ok? Es lo que le llaman un sabbat alto. ¿Sabbat alto? Sabbat. O sábado alto. Entonces, cuando se iniciaba la fiesta de los panes de levadura, no se trabajaba. El día 15 no se hacía nada. ¿Okay? Y luego, ¿qué dice? Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrendas encendidas. Y luego, ¿qué dice? Entonces, no se hacía trabajo el 15 y no se hacía trabajo el 21. Aquí también era un
Era otro chaval. Ujú. Pero ¿qué pasa si esto no es el sábado o el día de descanso? Entonces, había ocasiones en que caía un sábado a la mitad o cualquier otro día. Entonces, con la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura, hay ocasiones en que se celebran 3 sábados festivos en un periodo de 7 días. Cuando se inicia no se hace nada, es un sabbat. El 21 es un sabbat. Y más aparte, si durante esa semana va a caer un sábado, lo guarda. puede caer aquí, lo tienen que guardar, que son 3 días. Por eso cuando Jesús murió, recuerda que decía, tuvo que ser bajado porque al siguiente día era Día de guardar. era día de guardar reposo. Entonces fue Sábado. los días de ¿Sí me entiende? Por eso es que se Pastor, y esas fiestas son hasta interesantes porque van ligadas. ¿Sí? Porque aquí empieza la fiesta de Shavuot. O sea, empieza el conteo de los 50 días Oh, para Pentecostés. sí, miren, pasa ¿qué pasa esto, hija, por favor? Ellas van ligaditas, las 3 primeras fiestas van ligaditas. Entonces, ahorita hemos visto la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y sigue la fiesta de las primicias. ¿Okay? Esas 3 fiestas, ahorita que le pasa en su calendario, se celebran juntas. 50 días después se celebra ¿qué? La fiesta del Pentecostés. Básicamente la fiesta del Pentecostés significa 50. 50 días después se celebra, que viene siendo como a mayo o junio. Gracias. Pero se empieza el conteo y Ajá. el día a día van contando. Pastor, ¿esto eran tradiciones del pueblo de Israel o eran mandatos de Dios para ¿Cuáles? el pueblo de Israel? Estas piezas. Oh, no, esos son mandatos del pueblo de Dios. En los Levíticos. ¿verdad? Levítico, sí, eso Es perfecto. lo tenían que hacer ellos, Es perfecto. con el propósito de que recordaran la sangre del cordero de la Pascua cuando salieron de Egipto y que recordaran la sangre que fue puesta del cordero que mataron y que recordaran la salida de Egipto. Por eso tomaban, recuerden, el pan, lo mojaban, recordaban lo agrio, las lágrimas, simbolizaban las lágrimas. Y así los niños pues seguían con esa tradición, iban creciendo con esa tradición. Pero todo esto es de Dios, es orden de Dios. Y ya no las hacen igual en cierta razón porque ahorita no hay templo. Recuerden que no hay templo, antes de las fiestas se llevaban en el templo. Ahorita no hay ningún templo para ellos para hacer las fiestas. Pero en las casas lo hacen. ¿Mande? Y en las casas lo hacen. Lo Sí. celebran. Así que la próxima semana vamos a hacer la fiesta de las primicias y la fiesta del Pentecostés. Vamos a ver si terminamos las siete fiestas en este periodo, en este mes. En su hojita hay 2 fiestas más, que vienen las fiestas de las luces y la fiesta del gozo, el Hanukkah y el Purim. Pero si da cuenta, esas fiestas ya no se encuentran en Levíticos 23. Las últimas 2 fiestas acá, ¿sí las ve? Sí. ¿Verdad? Estas, las que Dios estableció son las primeras 7, empezando de aquí, 7. Y fiesta de las luces y fiesta del gozo, eso ya no, ya tiene otro significado aparte, pues. Pero si hay chance las vamos a ver también, si tenemos tiempo. Entonces, ¿vamos bien con esto o Uno regresa. nos regresamos? ¿O nos regresamos a Egipto, a la esclavitud? No, ya el Señor nos sacó. Ya nos sacó. En Cristo somos Ya estamos libres. Somos libres en Cristo. Es muy profundo porque aunque estamos relacionados tan íntimamente con nuestro Señor Jesucristo con las fiestas, nadie lo hace, pastor. Entonces es algo que lo estamos estudiando y es un mandato de Dios en el Viejo Testamento y nosotros que somos creyentes
todo esto, pues es nuevo para muchos de nosotros. Bueno, acuérdense, el pueblo de Israel, Israel, ¿verdad? Las tribus que vinieron, ellos pasaron los 400 años en Egipto, en esclavitud, ¿verdad? En sí, nosotros como mexicanos, salvadoreños, nuestra descendencia no pasó por eso. El motivo de estas fiestas es para recordar lo que ellos, el pueblo de ellos pasó. Probablemente nosotros como mexicanos, fuera de la Biblia, ¿verdad? Tenemos alguna otra fiesta que recordamos, el Día de la Bandera, o cuando se aventó Juan Escutia, 16 de septiembre. el 16 de septiembre. ¿Qué es lo que recordamos cuando se aventó? ¿Sí se recuerda eso, verdad? Los 7 niños héroes. Los 7 niños héroes. Pero eso nomás es para nosotros. O sea, las demás naciones no lo celebran. Podríamos entender lo que nosotros los cristianos ahora somos, festejamos Pentecostés por la liberación del pecado. Cristo nos liberó del pecado, porque somos pecadores. Sí. Resucitó justificándonos, aceptando nuestros pecados en su cuerpo, y nosotros somos libres del pecado. Ahora nosotros, ya la palabra no es de nosotros que hagamos esto, pero sí nos pide recordar que Sí. la muerte con la Santa Cena, ¿verdad? Eso sí lo tenemos que hacer. Pero yo digo una cosa, pastor, ahí es donde yo muchas veces me cuestiono y analizo y pienso en mi punto de vista. El apóstol Pablo dice que a través de Jesucristo nosotros fuimos ¿qué? Injertados en el olivo. Y al ser injertados en el olivo, nosotros venimos siendo ¿qué? El pueblo de Dios. Y al ser el pueblo de Dios, ¿cuál es nuestra identidad? El pueblo de Israel. Y si el pueblo de Israel es nuestra identidad, ¿por qué nosotros no obedecer a un mandato que es perpetuo? Allí es donde está el buscar el origen de todas las cosas a través de la historia, donde Satanás con su poder ha querido desviar realmente a su pueblo a través de muchas cosas que están en el mundo y extraviando la gente del conocimiento y de la voluntad del Padre. Sí. Porque es que si nosotros realmente o tomamos unas cosas o tomamos otras, pero la palabra de Dios es única desde Génesis hasta Apocalipsis y está instituida ¿para qué? Para su pueblo. Y nosotros aquí creemos en quién, en Jesucristo. Y al creer en Jesucristo, ¿qué somos? Injertados en el olivo. ¿Y cuál es el olivo? El pueblo de Dios. Lo lindo de estas fiestas, ¿qué es lo más hermoso que podemos ver? Que allí vemos a Jesucristo plasmado, como hemos visto Pero a los través de la judíos no lo Pascua. aceptan todavía. No, pero nosotros sí, Sí, nosotros sí conocemos a Jesús y vemos que a través de la Pascua es el mismo Cordero inmolado que viene. Y en el proceso se va viendo, en el proceso, a medida que vamos viendo estas 7 fiestas, ¿cierto? Vamos a ver a Jesucristo allí plasmado. Porque nosotros, como dices, nosotros sí lo podemos identificar y lo hemos identificado en varios aspectos. Claro. Pero los judíos ortodoxos, ellos celebran esto, pero no lo relacionan con Jesús. No. Pero, O sea, ellos, no, para pero, el ellos, Mesías, pero ¿no? ellos obedecen. Sí, pero, o sea, lo hacen, pero Ellos con el sentido original. ellos obedecen el mandato perpetuo que dice el Sí. Señor, y lo llevarás y le enseñarás a tu hijo y a los hijos Lo de tus siguen. hijos y seguirás de generación en generación. O sea, es un mandato perpetuo. Dios no lo quita. Dios lo dice, lo vas a usar solamente hasta que venga Jesucristo. No lo dice, perpetuo. Es perpetuo. Entonces, si es perpetuo hay que cumplirlo. ahora, O sea, podemos decir, ellos todavía les falta porque ellos no tienen a Jesús, pero nosotros sí tenemos a Jesús en nuestro corazón. Pero Por eso eso- está dirigido solamente al pueblo judío, no a los gentiles, ¿verdad? bueno, Judíos no por ahí hay un pasaje donde dice no, Y a los extranjeros. que dice que sí, dice los gentiles y los extranjeros, dice, Están ahí. no lo pueden comer excepto si son comprados o son circuncidados, o sea, si forman parte del pueblo de Dios. Pero Sí también, lo pueden hacer. pero también son invitados a celebrar la fiesta. Sí, son pastor, invitados. Porque el Señor dice, allí en el Antiguo Testamento, me parece que en Ezequiel o algo que dice, y el extranjero que está en tu casa. O sea, el extranjero, o sea, todo el que puede participar de las fiestas. O sea, el Señor no hace distinción de personas, Él llama a su pueblo, y Él nos ha llamado a nosotros. Entonces, Y ahora lo que hacemos nosotros es, como ya nosotros ya creemos en Jesús y ya lo tenemos a Él, entonces
Eso lo podemos celebrar, o sea, No, es no más, es malo, estaría sí. bonito Celebrarlo. en un año hacer una celebración Ay, qué lindo. con los condimentos, como es algo Una quizás no mesa. vamos a matar un cordero, ¿verdad? Cuando mucho vamos a alcanzar para Una viria. Estoy pensando, pero, o sea, hacer algo y realmente, inclusive, ¿verdad? Hacer las preguntas que se hacen, hacerlo de la manera más Más ajustada. Por eso pregunté si era algo mandatorio No, o si no, era no. una tradición, porque si No, es no es algo que tradición. Dios impuso al mandato. pueblo de Dios, Es un entonces es mandato. algo que tenemos que tomar en cuenta. Sí, no es tradición, es algo que Dios Es un mandato pidió hacer, perpetuo, ajá, dice. sí, Aquí dice perpetuo. sí, Dice para el perpetuo. pueblo. Ahora nosotros hacemos la Santa Cena, lo que es La conmemoración. la cena del Señor, la cena del Señor la hacemos nosotros y ellos, hay muchos judíos que no la hacen, ¿verdad? Y nosotros sí la hacemos, porque sí es No, pues no la lo que es hacen los dos porque no. mandamientos. Pero es que No ellos, lo hacen ellos, porque ellos, reconocen a Jesús ellos, todavía. ellos prácticamente la celebran de una forma muy diferente. Cuando celebran el Shabbat. En el Shabbat celebran también, tienen el pan y tienen el vino. Ujú. O sea, ellos sí tienen el pan y el vino en la celebración del Shabbat. De todos los del Shabbat. No sé cómo lo celebran ellos. Porque si Jesús dijo, este es mi cuerpo, Ujú. y hagan en memoria de mí, y ellos realmente no creen No que creen. Jesús es el Mesías. Entonces no lo están No sé, haciendo. realmente no sé, hermano, no había pensado así en ese sentido de Ellos sí cómo toman lo el hacen pan, ellos. ellos sí celebran, ellos hacen una comida, se hace una cena muy especial porque es una cena muy especial, Ujú. donde ellos hacen comida, pero ellos también toman el vino y comen el pan. Sí. Y el pan se lo pasan y se ora por el esposo, por la esposa, por la familia, por todos ellos. Es como, podríamos decir, como la fiesta de acción de gracias, la cena de acción de gracias. No estoy comparando la cena de acción de gracias con lo que es la Biblia, pero nosotros allá en México nunca celebramos la fiesta de acción de gracias. No, pues nosotros tampoco en Colombia. La veníamos aquí cuando venimos de aquí, fue cuando conocimos lo que era la acción de gracias, el pavo y todo eso, ¿verdad? Y es cuando uno la vino a celebrar. Entonces, ese es. Pero la cena de acción de gracias, ¿porque fue instituida? Porque el pueblo que emigró, que fueron los que colonizaron Estados Unidos, fueron los que fueron expatriados, o sea, las tribus que fueron desplazadas por todo, o sea, disgregadas por toda parte, y vinieron acá, y ellos llegaron aquí y encontraron un refugio y en agradecimiento a quién. ¿Cómo le llaman los los judíos. ¿Cómo le llaman los que vinieron en los barcos? Vikingos. No, los colonos no. ¿Alguien se acuerda? No, yo no sé. ¿Cómo se llama el melody de los Pilgrims. Pilgrims? Pilgrims. Pilgrims. Los Es lo que peregrinos. yo pensé en español y ahorita. Peregrinos, Era peregrinos. Pilgrims se llaman, ajá. Cuando ellos Los dijeron, Vikingos. Peregrinos. Y dije Sí, vikingos. pues, era- los inmigrantes que Ajá, que comenzaron a irse por todas partes. y precisamente vinieron ellos por la libertad de religión, ¿verdad? Sí. De aquí poder ellos adorar realmente sin ningún impedimento. Problema. En cierto modo, la libertad de religión está bien y en cierto modo no, porque ahora cada quien trae su religión Ujú. errónea, pagana, y tienen que dejarlos. Sí. Pero yo, ahora que estuve en el año 2020, que estuve en el Perú, tuve la oportunidad de visitar los centros donde la Inquisición llegó. Resulta que ellos eran muchos, porque el sur de Sudamérica está colonizado, hay mucho judío, muchísimo. Argentina está lleno de judíos, Chile está lleno de judíos, y resulta que Perú también tiene mucho judío y también tiene muchos indios. Y ellos llegaron allá a la Inquisición y llegaron ellos a quererlos matar. Entonces ellos, en medio de su adoración, ellos tenían la adoración a sus costumbres y todo eso, pero para poder que se acoplara y que no los matara, tuvieron que empezar a cambiar realmente nombres acomodados para que no fueran perseguidos. ¿Sí me entiende? O sea,
el San Pedro, el San Pablo, el San no sé qué, el no sé qué, para acá, para poder que no fueran matados. Pero realmente no era realmente lo que ellos creían, sino que lo hicieron como una protección. Y eso también se ve en el Brasil a través de los indios, de los negritos que venían de África y todo, con todas sus costumbres, que empezaron a matarlos y todo eso. Ellos empezaron para poder que no los mataran, empezaron a sus dioses y a sus cosas a darle los nombres que tenían la Iglesia Católica para que no los mataran. Está como los de Bulgaria. En Bulgaria saben ustedes que cuando le preguntan, por ejemplo, si llegan ustedes cristiana y para decir que no, o sea, decían que sí. O sea, para ellos el sí es no. O sea, entre ellos, ¿verdad? Porque sabían que si les preguntaban y si decían que no, los iban a matar. Entonces decían sí, pero realmente ellos... De corazón no era. Ajá. Entonces ahora en la actualidad dicen que para ellos conocen así. Yes means no and no means yes. Para ellos. Porque pero con lo que está diciendo, se ajustaban ellos para sobrevivir la persecución. Sí, la persecución, porque los perseguían, los atacaban. Sí. Es que para protegerse tenían que hacer esas cosas. Entonces, ¿tú crees que Dios está esperando que el pueblo cristiano tomen estas fiestas en cuenta? Incluyendo nosotros, yo pienso que no creo. Yo pienso que, lo que yo pienso es que ahorita, por ejemplo, en el tiempo que vivimos, no. Pero en el milenio donde Cristo está reinando, yo he leído, posiblemente van a haber fiestas que vamos nosotros a participar con todos, pero no sé. Bueno, estas 3 de las fiestas que vamos a ver al final, esas aún se han cumplido. No se han cumplido. Están en Apocalipsis todavía no. Entonces están por la fiesta de las trompetas y todas esas cosas no han ocurrido. Esto ya pasó. Y como les digo, si aplicamos el significado estricto de lo que es, nosotros, el único pueblo que pasó por aquí fue el pueblo de Israel, legítimo, estas 2, y la que sigue también. Entonces a ellos se les mandaba recordar todo eso, ¿verdad? Entonces, en ese como sentido, la Santa Cena, que nos dice algo en memoria de mí. La cena del Señor. Sí. Es así. ¿Sí? Ahora, si lo hacemos, yo creo que sería un bonito recuerdo. No recuerdo, una bonita Experiencia. Bonita experiencia podría ser, no sé qué palabras decir, pero estaría bonito. No, claro que no. No es malo, porque eso es un estatuto perfecto, es una orden. Lo que me gusta es la comparación que hay en las fiestas de que está cumpliendo el pueblo de Israel y con lo que nosotros creemos, que todo coincida, aunque ellos no creen en el Mesías. Entonces eso sería algo que nos uniera al pueblo judío para que ellos pudieran ver que Jesucristo está en parte de eso. Sí, podemos celebrar, ¿verdad?, los panes y la hora que tenemos a Cristo, nuestro pan perfecto, que la sangre que nos protege, ¿verdad? Porque los 3 días del Sabbat, que son los 3 días que nosotros esperamos Dios de la cruz. Y es que ahí están también los judíos mesiánicos y ellos sí celebran a Jesús. Sí, los judíos mesiánicos sí. Ellos sí. Ellos, creen. Los que creen en Jesús, ellos sí. Estaría bueno si alguien conociera por ahí un judío que celebrara, invitarlo y celebrar una cena, ¿verdad? O sea, eso. No van a traer frijoles y tortillas. Pero hay videos, pastor. ¿Mande? Hay videos, hay un canal, ¿verdad? Sí. Pero si alguien, ¿verdad?, que se atraviese por ahí, que sea un judío y que haga esto. Que tenga conocimiento. Que tenga conocimiento, ¿verdad? Vamos a ver si... Que nos enseñe. Sí. Bueno, entonces, pues, para la próxima semana continuamos con las siguientes 2 fiestas en su hojita. A ver cómo lo terminamos. Y el domingo continuamos con la serie de los 10 plagas.
Les recuerdo, el sábado vamos a reunirnos en la casa a las 6. Lo que no les, si llevan sillas, estaría bien, ¿ok? Si tienen sillitas de esas de doblar o de campo, si llevan, está bien. Yo tengo sillas, pero probablemente no va a ser suficiente para todos. Entonces, si llevan sus sillitas, ahí pues, Nomás esperamos. dígale, si se quieren sentar, lleven su silla. ¿Sí? O un cojín. ¿A qué hora va a ser? A las 6. A las 6. Dirección otra vez, por favor. Está en calle G, pero ¿cuál número es otra vez, por favor? 1826. Gracias. Yeah. It's right in front of the high school. Gracias, ok, gracias. It's en la calle, por la calle G, la única casa que tiene una bandera, la bandera americana. Oh, bandera mexicana. Ok, gracias. Americana. Oh, americana, no mexicana. Es la única casa con una fuente adelante también. Y la única casa con una fuente. Una fuente adelante. Yeah. Fountain en la Bandera americana, pero no mexicana. Americana. Está fácil de encontrar todo. Está fácil la dirección. Para no errarle, siempre enfrente de mi casa hay una ardilla muerta, así que porque siempre me la atropellan enfrente de mi casa. Es porque quieren que ore por ella. Aquí vive el pastor que ore por Ándale. ella. Los chingmanes. Bueno, pues vamos a orar y vamos a dar gracias por lo que hemos aprendido aquí. Padre bendito, a ti te damos la honra y la gloria, Señor, por los estudios que hemos tenido, Señor. Siempre te los ponemos en tus manos y que seas tú quien nos guíe, Señor, que seas tú quien nos lleve a través de la lectura, de la aplicación, Señor, que nos abras nuestro entendimiento, Señor. Y, Padre, pues te pedimos de que siempre que nuestra aplicación en la vida sea la correcta, Señor, que sea lo que te agrada, que nos libremos de toda esa levadura de la cual tú nos hablas en la Biblia, que podamos ser siempre, representarte pues de una manera digna y que podamos ser fieles a ti sin querer siempre o sin buscar complacer al hombre. Padre, te pido como siempre por mis hermanos, por sus hogares, por su salud, por sus estudios, por sus trabajos, Señor, que tú los bendigas, Señor, y que todo lo que ellos hagan con sus manos, Señor, sea de bendición y multiplica, Señor, que las demás personas puedan ver cómo tú obras a través de ellos, Señor. Así que a ti sea la honra y la gloria, y te damos gracias por las galletitas que vamos a comer, por las hermanitas que trajeron algo para compartir. Padre, gracias, y te ponemos de antemano el convivio del sábado, donde esperamos gozarnos, Señor, y siendo tú siempre nuestro invitado especial. Gracias te damos y por ese tiempo, y lo ponemos en tus manos.